Aleluya. Te alabamos, Señor. Usa tus palmas conmigo. Cántale al Señor. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Caminaré yo en tu verdad, oh Jehová. Enséñame tus caminos. Hazme un corazón. Estar hoy, ¿verdad? Pero bueno, damos gracias a Dios porque Dios es un Dios grande y maravilloso. Y hoy, en esta noche, quiero que busquemos, hermanos, ahí en el libro de Jonás, capítulo 2, y vamos a leer los últimos versículos, los últimos 3 versículos del capítulo 2 de Jonás, el profeta Jonás. Y vemos ahí un gran mensaje de parte de Dios para toda la humanidad, para todo hombre, para toda persona, porque todo hombre, dice la palabra de Dios, es pecador y necesita buscar del Señor. El libro de Jonás, capítulo 2, versículos del 8 hasta el 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Me avisan ahí cuando lo tengan. Jonás 2, del 8 hasta el 10. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Jonás, profeta menor antes del Nuevo Testamento, antes de Miqueas, antes de Amós, antes de Oseas, de Joel, antes de los profetas, o después, mejor dicho, de los profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Lamentaciones. Ahí lo tenemos. Antes de Nahum, está antes de Nahum. Ajá, bueno, vamos a leerlo entonces. Capítulo 2, versículos del 8 hasta el 10. Dice la palabra de Dios: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y dice que después de esa oración, porque esa es la última parte de la oración que Jonás hizo cuando estaba dentro del pez, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, si vemos en esta porción ahí de la palabra de Dios, que dicen los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vemos que en esa última parte de esta oración del profeta Jonás nos dice la realidad que sigue este mundo, porque el hombre sigue vanidades en su vida. Todo lo que nosotros tenemos aquí en esta tierra es vanidad, porque todo termina. Nada permanece eternamente, nada dura por toda la eternidad, porque incluso este mundo será purificado. Dice que este mundo, hermanos, será limpio por parte de Dios. Recordemos lo que Dios hizo con Noé. Le dijo a Noé: construye un arca, porque voy a mandar juicio sobre la tierra, porque la maldad del hombre se ha incrementado. La maldad del hombre era tal que Dios mandó un juicio que inundó completamente y destruyó prácticamente a todo ser viviente, excepto los que entraron en el arca de Noé. Arrasó con todo, porque la maldad se había incrementado.
Y nosotros vivimos en la actualidad en un mundo donde la maldad se ha incrementado, donde la maldad ha crecido tanto que la gente se olvida completamente de Dios. La gente dice: no necesito a Dios en mi vida, no necesito de la religión en mi vida, no necesito de Cristo en mi vida, dicen las personas, no necesito la Biblia. Y la gente va siguiendo vanidades ilusorias. Por eso nos encontramos ahí en el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Marcos. Hermanos, vamos a Marcos, Marcos capítulo 8, que por cierto estuvimos ahí pasando en ese pasaje, ¿no? Marcos 8, en el versículo 34. Del 34 en adelante dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dice ahí claramente. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y vemos en este mundo, y vemos las personas en este mundo que quieren salvar su vida, que quieren hacer muchas cosas para asegurar el futuro de sus vidas, para asegurar el futuro de sus familias. Y no está nada mal eso. Eso está bien. Eso está excelente. Pero dice que cuando nosotros, dice la segunda parte de ese versículo, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, al final la salvará. Todo aquel que no tome como prioridad las cosas que este mundo tiene y que son vanidad, dice que al final de cuentas, si sigue a Cristo Jesús y su Evangelio, salvará su vida. Y por eso nos dice también en los Evangelios, nos habla acerca de la puerta estrecha y también la puerta angosta. Y nos dice que por la puerta estrecha son pocos los que caminan, porque esa puerta estrecha, que es el camino de Cristo Jesús, es el camino de la vida y de la verdad, muy pocos lo transitan, muy pocos pasan por esa puerta. No es atractiva a los ojos de las personas. Pero dice que aquella puerta ancha, aquel camino ancho, muchos transitan por ese camino. Pero ese camino son las cosas atractivas de este mundo, las atracciones de este mundo, y todo el mundo va para ahí. Pero dice la palabra de Dios que ese camino conduce a la perdición. Conduce a la perdición. Por eso la Biblia enseña aquel proverbio que es famoso, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, buenos, sorprendentes, maravillosos a la vista y a la sabiduría humana, a la sabiduría del hombre. Pero delante de la sabiduría de Dios, esos caminos son caminos que terminan en la muerte. Pero su fin, dice, reza ahí el versículo, ahí en Proverbios, es la muerte, el camino de la muerte. Por eso Jesús dice ahí, que el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvará. Porque lo más importante es
Cristo Jesús. Lo más importante es su palabra. Lo más importante son las promesas, esas promesas fieles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sirve o de qué sirve que el hombre gane todo el mundo si cuando delante de Dios, después de su muerte, le rinda cuentas a Él, será juzgado porque rechazó el Evangelio de Cristo Jesús? Será juzgado porque no tomó en cuenta a Cristo Jesús y siguió las vanidades de este mundo. Por eso dice ahí, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dios es un Dios maravilloso y es un Dios lleno de amor y de misericordia, y lo mostró ahí en Juan 3:16, que Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es que a través de Cristo Jesús encontramos la vida, y esa vida eterna, porque el pecado, lo único que conduce, o el único resultado del pecado, es la muerte. Dice ahí en Romanos 3:26, porque la paga del pecado es muerte. Lo único que trae el pecado es la muerte. Pero Dios ha mostrado su amor para rescatarnos con promesas verdaderas, con vida eterna, no vida temporal, no vida vanidosa, no vida que es una ilusión, lo que este mundo da, como lo que este mundo da, sino que es una vida eterna. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está el verdadero sentido de la vida. Ahí está realmente lo que el hombre necesita, lo que es la vida de Cristo Jesús. Porque si no tiene la vida de Cristo Jesús, entonces, como dice la palabra de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, siguiendo vanidades ilusorias, vanidades, cosas engañosas, cosas temporales, porque quiere salvar su vida, pero al final la perderá. Al final dice que habla la Biblia de una condenación eterna. Habla la Biblia acerca de un lago de fuego, de tormento, por toda la eternidad. Y alguien puede decir: pero ¿cómo es posible que Dios, un Dios de amor, entonces creó eso? Lo que pasa es que Dios lo creó para Satanás y sus ángeles, dice la palabra de Dios. Pero también aquellos que rechacen el Evangelio de Cristo Jesús, ellos también sufrirán por toda una eternidad. Y alguien puede decir: no, pero yo no estoy de ningún lado, yo ni lo rechazo ni lo acepto. Pero en la Biblia en ningún momento encontramos una posición neutral, que no soy de aquí, no soy de allá, o rechazó el Evangelio, o recibe el Evangelio de Cristo Jesús. El mundo va de caída, el mundo va en picada, va hacia un barranco, va hacia a una condenación terrible. La maldad ha incrementado. El amor de muchos, dice, se ha enfriado, como lo dice la palabra de Dios. Las personas buscan salvar sus vidas sin tomar en cuenta a Cristo Jesús, sin tomar en cuenta a Dios mismo. Pero dice en el versículo 9 el profeta Jonás: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y él se da cuenta, el profeta Jonás se da cuenta de que él realmente había elegido el camino incorrecto. A él Dios le dijo: Jonás, vas a ir a Nínive y predicarás y proclamarás a esa ciudad que estaba hundida en el pecado,
y debes decirle que se arrepientan de sus pecados, pero Jonás no quiso. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, tomó un barco hacia otro lugar y él pensó que podía huir de la presencia de Dios, pero de la presencia de Dios nadie puede huir. Y entonces él, al final de cuentas, cuando estaba ahí, dentro, dice la palabra de Dios, dentro de ese pez, pudo reflexionar. Y a veces cuesta, y para muchas personas llegan a reflexionar cuando están en situaciones de agonía, en situaciones de dolor, en situaciones de tristeza. Y Jonás vino y dijo: con voz de alabanza te ofreceré a ti sacrificio. Te ofreceré a ti la adoración, porque Dios ha diseñado al hombre para adoración a Él, para que nosotros lo adoremos, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador del hombre. Y el hombre es su creación. Y nosotros, si somos su creación, entonces nosotros debemos de rendirle adoración a Dios. Ofreceré a ti sacrificios. Mientras en el Antiguo Testamento, en la época de Jonás y en otras épocas de los profetas, vemos que muchas veces el pueblo ofrecía sacrificios a dioses paganos y a dioses falsos. Incluso uno de los sacrificios que hacían es que hacían pasar a sus propios hijos por el fuego en adoración, o sea, los sacrificaban a ellos para adorar a estos dioses. Este era el dios Moloch. Pero él viene y dice: yo marcaré una diferencia, mas yo, dice él, lo personaliza. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré a ti sacrificio, porque solamente tú lo mereces. Hermanos, necesitamos más del Señor. Cada día necesitamos más de Él. Dice en el versículo 9: pagaré lo que prometí delante de ti. Habla de un compromiso delante del Señor. Habla de tener un compromiso delante de Él. Mientras el mundo sigue con las vanidades ilusorias, Dios nos llama y nos dice que debemos de pagar lo que hemos prometido. Un compromiso, vivir una vida en compromiso con el Señor. Vivir una vida delante del Señor que le honre, que le agrade, una vida de acuerdo a su voluntad. Y termina diciendo ahí en el versículo 9, el profeta Jonás termina diciendo en esta oración, esta frase: la salvación es de Jehová. Solamente Él puede salvar. Solamente en Él podemos nosotros encontrar esa salvación, porque Jesucristo lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación se encuentra solamente en Cristo Jesús. Él es el único camino, Él es el único medio, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Y también dice ahí en Hechos, capítulo 4, versículo 12, que no hay ningún nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos, y es a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, es a través de la vida, es a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Ahí está la salvación. Ver hacia la cruz, ver hacia Cristo Jesús, cuando Él derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Él llevó el pecado, Él pagó el precio y la deuda que nosotros como hombres no podíamos pagar, pero Él cargó el precio, o Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Mire lo que dice ahí, hermanos, en Isaías
Vamos a retroceder un poquito ahí a otro profeta, el profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, un famoso capítulo de la Biblia que habla acerca de Cristo Jesús. Dice ahí, en el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él llevó el pecado. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aún nunca hizo maldad, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, un pasaje bíblico que debe a nosotros tocarnos y conmovernos. La obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios tuvo que hacerse hombre para poder pagar ese precio. Dios tuvo que vivir una vida en santidad. Dice que no se halló pecado en Él. Impecable completamente. Pero aún así, dice, injustamente para Él llevó nuestras injusticias y nuestros pecados, lo cargó sobre Él. Dios llevó el pecado del hombre. Qué maravilloso es darnos cuenta de que solamente en Él hay salvación. De que solamente en Él, confiando en Él, depositando nuestra fe en Él, nuestra vida en Él, la salvación está solamente en Él. La gente desea cosas o tiene la intención de cosas buenas, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que son vanidades ilusorias. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera salvar su propia vida, la perderá. Pero aquel que pierda su propia vida por causa de mí, de Jesucristo y de su evangelio, la salvará. Dios llama a no seguir las cuestiones ilusorias de este mundo. Dios llama para que tú puedas seguir el camino que Él está establecido, que Él estableció, para que nosotros siguiéramos ese camino, porque es lo mejor. La sabiduría del hombre no se puede comparar con la sabiduría de Dios. No le puede decir el hombre, Dios, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú quieres que yo haga esto? ¿Por qué tú estableciste esto? Dios no puede, la creación no puede cuestionar a Dios. Pero cuando caemos en razón, nos damos cuenta que lo que Dios ha establecido es lo mejor para nuestra vida. Por eso el profeta Jonás dice ahí, hermanos, esa palabra en el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermanos, no hay que seguir vanidades ilusorias. Hay que llamar al todo hombre a abandonar las vanidades ilusorias y a seguir las promesas eternas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
Solamente en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación. Jesucristo dijo que solamente en Él hay vida y hay vida en abundancia. Fuera de Jesucristo no hay vida. Hay vida pero temporal, hay vida pasajera que termina, pero en Él tenemos la vida eterna. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, porque en tu palabra, Señor, vemos tu santidad, porque en tu palabra, Señor, vemos tu gracia, tu misericordia. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, bendícenos, guíanos, Señor, para que prevalezca siempre en todo momento como así ha sido tu palabra, Padre. Señor, líbranos, Padre, de tropiezos, de seguir vanidades ilusorias, sino de seguir, Padre, lo que tú has establecido, porque es lo mejor. Danos un corazón, Padre, que pueda estar rendido a ti. Que cada día, Señor, podamos ver tu amor, tu misericordia, que podamos ver lo que tú has hecho en la cruz, y que eso, Padre, nos guíe a honrarte y a glorificarte a ti. Bendice la vida de cada uno de los vecinos, de cada uno, Señor, de los que van a escuchar, Señor, tu palabra. Que tú bendigas en gran manera, Padre, sus vidas, sus corazones, Padre, y que cada uno seamos movidos a través de tu palabra. No solamente, Padre, oidores olvidadizos, sino que pongamos por obra tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Dios eterno. A ti hemos orado, Padre. Amén y amén. Bien, Dios los bendiga.